Vamos a hablar de Cristina Ortiz, aunque seguramente se la conozca más como La Veneno. Fue, sin duda, una de las personalidades más arrolladoras y, bueno, también más controvertidas de la España de los 90. Una figura totalmente magnética, sí, pero cuya vida se apagó de golpe, dejando un misterio que, a día de hoy, sigue sin resolverse. A ver, aquí es donde empieza todo el lío, el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos la versión oficial, que nos dice que fue una caída accidental, un trágico accidente en su casa. Pero por otro lado, su familia, sus amigos, ellos mantienen algo mucho más terrible, que a Cristina la asesinaron. Son dos historias que no pueden ser más opuestas. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera? Esa es la gran pregunta que lo envuelve todo, claro. Y para intentar al menos encontrar algunas respuestas, tenemos que viajar a su pasado. Hay que entender quién fue y cómo llegó a ser el ícono que es hoy. Es que para entender a La Veneno, primero hay que conocer a José Antonio Ortiz. Su historia no es solo la de un ascenso a la fama, que va, es un relato de superación, un viaje increíble desde un pueblecito de Almería hasta los platós de televisión de todo el país. Su carrera fue literalmente meteórica. Después de una infancia y una adolescencia muy duras, marcadas por el maltrato y la incomprensión, Cristina empezó a ser ella misma. Se fue a Madrid, comenzó su transición y de repente, una noche de 1996, una cámara de televisión se cruzó en su camino. Y España, simplemente, se quedó fascinada. Tenía un carisma tan brutal que la convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Pero claro, detrás de esa sonrisa y de todos los focos había un dolor personal muy profundo. La relación con su familia no era fácil, sobre todo con su madre que no aceptaba quién era. Y esto se vio de la forma más cruda posible en un reencuentro en directo en televisión, un momento durísimo en el que su madre llegó a decirle que la estaba avergonzando. La fama le dio todo lo que siempre había querido, pero, como pasa muchas veces, también le pasó una factura muy alta. Su carrera, que parecía que no tenía techo, estaba a punto de dar un giro, pero un giro dramático y de los más inesperados. A finales de los 90, Cristina estaba en lo más alto. Era una estrella en todos los medios, grababa canciones, actuaba, pero en 2003 ese sueño se rompió. Se convirtió en una pesadilla. La condenaron por intentar estafar al seguro por un incendio en su piso. Y lo más irónico de todo es que quien la denunció fue su propia pareja de aquel entonces. La sentenciaron a 3 años de cárcel y la metieron en un centro penitenciario de hombres. Como ella misma contó después, esa experiencia fue un auténtico infierno. Le dejó unas secuelas tanto físicas como psicológicas que ya no se le borrarían nunca. Salió de prisión en 2006, sí, pero ya no era la misma persona. Y ahora nos vamos a los meses justo antes de su muerte. Un tiempo que estuvo marcado por un proyecto que la verdad prometía contarlo todo, todos sus secretos, la publicación de su autobiografía. Fijaos, apenas un mes antes de morir, lanza su libro de memorias y se convierte en un éxito brutal. En sus páginas, Cristina no solo contaba su vida, sino que dejaba caer que entre sus clientes, de su etapa en la prostitución, había gente muy poderosa, políticos, empresarios, y aquí está la clave. Solo se refería a ellos con iniciales. Dejaba ahí unas miguitas de pan que, claro, muchos temían que alguien pudiera seguir. Y parece que, con la publicación del libro, el miedo se apoderó de ella. De hecho, un amigo muy cercano suyo aseguró que, poco antes de que pasara todo, Cristina le dijo textualmente que creía que la iban a matar. Es una premonición que te pone los pelos de punta. Y es justo aquí donde el misterio se vuelve todavía más espeso. La investigación oficial se cerró rapidísimo. Sí, pero lo que dejó detrás fue un rastro enorme de dudas, de posibles negligencias y de testimonios que no cuadraban entre sí. Es que la secuencia de los hechos es de vértigo. El 5 de noviembre su novio la encuentra en casa al borde de la muerte. La ingresan en estado crítico y fallece 4 días después. Y ahora viene lo increíble. La policía tardó solo 9 días en cerrar el caso. Conclusión, una caída accidental por mezclar alcohol y ansiolíticos. Una conclusión asombrosamente rápida para un caso con tantas aristas. Y aquí es donde empiezan las cosas que no encajan. El novio de Cristina declaró que, después de encontrarla, ella pudo hablar con la dueña de un bar que había cerca y decirle que se había caído. Pero es que la propia dueña del bar lo niega. Dice que de eso nada, que Cristina estaba inconsciente y que apenas pudo balbucear su nombre. Pero es que las irregularidades no terminan ahí ni mucho menos. Un policía nacional que participó en el caso llegó a denunciar negligencias. El piso, o sea, la escena del crimen o del suceso, estuvo abierto varios días sin ninguna custodia. Se encontró ADN de una tercera persona que nunca se llegó a investigar. Y, quizá lo más grave de todo, es que se pasaron por alto los antecedentes de malos tratos por parte de su pareja. Un detalle que, podría cambiarlo todo. Al final, todo esto se puede reducir a 3 hipótesis principales.
La primera, la oficial, una caída accidental. La segunda, un homicidio a manos de su pareja, sobre todo por ese historial de violencia que existía. Y la tercera, una teoría alimentada por su libro, que fue un asesinato para silenciarla, encargado por alguna de esas figuras poderosas que ella mencionó en sus memorias. Viendo que el caso se cerraba, la familia de Cristina empezó una batalla legal larguísima y muy frustrante. Lo único que querían era que se reabriera la investigación y que de una vez por todas se hiciera justicia. En esa lucha por encontrar alguna respuesta, se llegaron a hacer 3 autopsias al cuerpo de Cristina. La primera fue la oficial, claro, pero luego la familia solicitó 2 más, en un intento ya desesperado por encontrar alguna prueba que desmontara la versión del accidente. Y una de esas autopsias, un análisis forense en 3 dimensiones encargado por la familia, llegó a una conclusión que era demoledora. Decía que las lesiones de Cristina no eran compatibles con una simple caída. Los expertos hablaban de golpes, de marcas de agarre, incluso de un posible pisotón. O sea, indicios clarísimos de que hubo una agresión violenta. Pues bien, a pesar de estos informes y de todas las irregularidades que se habían visto, la justicia ha rechazado una y otra vez todas las peticiones para reabrir el caso. La versión oficial de la caída accidental sigue siendo, a día de hoy, la única verdad a nivel legal. Pero más allá de todo el misterio que rodea a su muerte, el legado de Cristina Ortiz sigue muy vivo. Fue una pionera, una mujer trans visible en una época donde había una intolerancia tremenda y que rompió barreras con una valentía y un desparpajo únicos. Su sola existencia ya era un acto de afirmación. Y por eso hoy una placa en Madrid la recuerda como lo que fue, un ícono. Al final, el caso de la Veneno nos obliga a plantearnos una pregunta un tanto incómoda. Cuando una investigación parece comprometida y cuando hay pruebas que se ignoran, ¿podemos hablar de verdadera justicia? La línea que separa la verdad de la duda se vuelve peligrosamente fina.